hijo no está teniendo una comunicación fluida o no ha comenzado a hablar? Es importante cuando el niño no habla. Preocupadas porque el bebé no habla, porque balbucea palabras pero no dice una palabra completa. Cierta edad y no ha alcanzado la cantidad de palabras necesarias. El bebé no responde a ciertos estímulos. Bienvenidos a Boost Digital. Es hora de tu dosis semanal de bienestar con mente en armonía. Cada martes a las 11 de la mañana te abrimos un espacio dedicado a tu equilibrio mental y emocional. Aquí encontrarás herramientas y reflexiones para vivir más plenamente. Y para guiarnos en este viaje ya están con nosotros la psicóloga María Teresa Bancine y el coach de vida Antonio Flores. Comenzamos Mente en Armonía. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás? Hola, feliz día para todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio que lo llamamos Lenguaje como herramienta para el éxito. Y esto es Mente en Armonía. Nuestras redes sociales, @Mente en Armonía 1.0, @psicoyiwis, @psico.mt y y estamos en @Boost Digital. La dirección de Instagram de la radio Boost Digital es @Radio Boost Digital. Síganos por ahí. ¿Qué tal todo? Cuéntame. Bueno, estamos bajo la presidencia de Loyángel Colmenares, en la Ajá. gerencia general Pedro Arbelo. En la producción, Ismar Peñalosa y Sujei. Bolívar. ¿Sujei? Bolívar. En los controles, Santiago Rondón. un saludo a Santiago y gracias, de verdad, por siempre estar ahí, todo este maravilloso equipo. Claro que sí. Bueno, vamos a tener un programa bastante especial porque tenemos una invitada de lujo. ¿Sí? Claro. Interesante esta invitada, ¿no? Sí, señor. Vamos Entonces, a hablarles un poco, ¿verdad? De quién ok, es nuestra invitada. Ok, pero vamos a hablar primero del tema para poder entrar en materia, ¿no? Si el tema es lenguaje, Como herramienta para el éxito, señores. imagínense ustedes lo que es el lenguaje, cómo yo a través de mi lenguaje, sea lenguaje oral, corporal, ¿verdad? Es un paso elemental para llegar al éxito. Porque imagínate cuando tú vas a pedir o vas a una entrevista de trabajo. ¿Ok? ¿Cómo tú puedes mantener esa postura corporal con lo que estás diciendo? Con lo que saca tu boca y cómo está tu cuerpo. Sí. Es interesante. Es una armonía, exactamente. Es una armonía, ¿verdad? Que primero que nada, tener un lenguaje fluido, un lenguaje claro, mantiene comunicaciones efectivas, ¿ok? Hablamos también, recuerdo en uno de los programas, hablamos sobre que íbamos a hacer un programa sobre la comunicación. Asertiva, claro. Exactamente. Entonces, es decir, como herramienta principal de la comunicación, que es la que utilizamos todos los seres humanos para establecer, partiendo desde esa primicia, ¿verdad? El lenguaje es sumamente importante y por eso hoy, ese programa, tenemos a la invitada, la licenciada. Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Saraí Fernández. Ella es una destacada fonoaudióloga, además de que se encuentra pues en el centro psicológico en el Maracay Plaza, también pues presta su servicio en la Fundación del Niño y también en el Instituto SADA. Ok, bienvenida, licenciada. Vamos a hablar un poco, Lice, de todo lo que es el lenguaje, pero fíjate algo interesante. Desde pequeñito nos estamos comunicando, porque el bebé recién nacido, desde que nace, o sea, el adulto interpreta, el mamá y papá o el cuidador interpreta lo que el niño quiere, lo que el bebé quiere, ¿verdad? Correcto. Entonces, desde muy pequeño nos estamos comunicando. De allí la importancia de mantener un lenguaje, así como tú decías, un lenguaje fluido, un lenguaje armónico entre lo que estoy diciendo y mi comportamiento, digamos, ¿no? ¿No es así? Muchísimas gracias, María Teresa, Antonio.
Bueno, es un placer estar con ustedes aquí, además de una oportunidad que tengo. Quiero decirles que es la primera vez que estoy en radio. ¿En serio? Bienvenida. Bueno, pero lo está haciendo muy bien, vale, bienvenida. Gracias. Tengo los nervios a millón, pero bueno, trataré de dar lo mejor de mí. Fíjate, María Teresa, hablando de la comunicación, pues te digo que antes de nacer ya nos estamos comunicando. La comunicación del ser humano inicia desde el vientre materno. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Bueno, desde que tenemos al bebé en vientre, el bebé ya empieza a comunicarnos y ya sabemos cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, cuando tenemos cambios de humor, es el bebé comunicándose. Entonces la comunicación, sí, empieza desde el primer día de vida en el útero. Y a lo largo del camino, pues, se va desarrollando. Y es decir, que cuando por lo menos cuando tuvimos nuestros hijos y también cuando uno escucha, ¿no? Entonces, cuando el niño está cayendo la patada a la mamá, papá en la barriga, ¿qué le está diciendo? ¡Ah! ¿Ah? Bueno, fíjate, es que es como comunicación, porque ocurre también el caso contrario. A veces el bebé está demasiado alterado y cuando papá le habla, lo tranquiliza. O cuando mamá le habla, se calma. Excelente, imagínate tú eso, ¿eh? Qué Buenísimo. bonito, qué bonito. Qué sabiduría, ¿no? Tener esa... ¿Desde dónde venimos? Desde el origen, ¿no? Qué lindo, sí. Desde el vientre de nuestra madre. Así es. Excelente. De allí, ¿verdad que es importante esa manera de comunicarnos ya después cuando estamos grandes, ¿no? Cuando vamos creciendo, desarrollándonos, es importante cuando el niño no habla, cuando te das cuenta que su fonética o que no ha alcanzado y tiene cierta edad y no ha alcanzado la cantidad de palabras necesarias, de acuerdo, por supuesto, a la literatura psicológica, la literatura de desarrollo, donde el niño ya debe estar consolidando ciertas palabras, ¿verdad que sí, Licen? Claro, es importantísimo, puesto de que de ello implica toda la parte social, toda la parte educativa, toda la parte conductual. Entonces sí, los trastornos del lenguaje, que son, digamos, el punto central del tema de discusión de hoy, es eso. Los trastornos del lenguaje nos pueden abarcar tanto lo expresivo como lo comprensivo, ¿no? Pero siempre es importante tener claro a qué nos estamos refiriendo. Ok, esa es una pregunta. ¿Desde qué edad yo debo preocuparme para ocuparme, ¿verdad? Que mi hijo no está teniendo una comunicación fluida o no ha comenzado a hablar. Comunicación y habla son cosas diferentes. Ok. Fíjate, los bebés se empiezan a comunicar desde que nacen. Antes de que nace, que es lo que hemos aquí. No, y después continúan. Claro. Entonces, desde que nacen ya ellos van dando señales. Si, por ejemplo, tú tienes un bebé y el bebé no responde a ciertos estímulos auditivos, por ejemplo, o a estímulos visuales como luces. Hay bebés que de repente están en su cuna, prendes la luz y el niño se prende. Ya eso es parte de una comunicación porque lo estás perturbando. De hecho, que cuando uno va a las consultas de pediatra, es decir, en las primeras consultas de bebé, todos esos estímulos y reflejos son los que ellos determinan. Forman parte de la comunicación. Pero nosotros como observadores directos de verdad que deberíamos tener esas herramientas de las cuales usted hoy está conservando. Entonces, hoy invito a que aprendamos esa herramienta para saber y estar ojo de que nuestro hijo está bien y que va por buen camino. Otra cosa importante y que es muy común que llega a la consulta es que las mamás llegan con los bebés de 2, 3 años preocupadas porque el bebé no habla, porque balbucea palabras pero no dice una palabra completa. Entonces hay situaciones que hay que considerar ahí. Fíjense, hay que aprovechar la neuroplasticidad cerebral del niño. Y eso se ocurre en los primeros 3, 4 años de vida. Antes de esa etapa, el niño está en ese proceso de construcción del lenguaje. Entonces es totalmente normal que ocurran ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que las mamás se preocupan porque empieza la comparación con otros, con el hermanito, con el primo, con el vecino, y no debe ocurrir eso, porque cada niño tiene su propio ritmo. Es así. Solo que algunos lo hacen de una manera más lenta que otros. Eso no quiere decir que no lo vaya a alcanzar, solo que necesita un poquito más de tiempo, un paciencia, estímulo. ¿Y ayuda profesional, licenciada? También, pero
Sí, pero no. No, es decir, No en todos no es los una casos. alarma. Exacto. Fíjate, es una alarma siempre y cuando tú ves que el niño no te responde a ciertos estímulos, como te dije al principio, o que de repente no lleve una... No consolide ciertas palabras, puede ser. No tanto con las palabras, porque es que la parte comprensiva y expresiva. Ujú, En la edad inicial es más lo comprensivo. ujú. Es cuando tú le dices al niño una instrucción sencilla y el niño te sigue la instrucción. Cuando no te la sigue, bueno, ya es una señal, digamos. También hay que considerar la parte auditiva, porque muchas veces no es nada sino auditivo. Ok. Entonces son Ok. cosas que es preferible, antes de ponerse a inventar o antes de dejarse llevar por las redes, Excelente. asistir de verdad, llevar al niño al Mira, especialista. qué tema tan interesante, María Teresa, de verdad. Gracias por la invitación del día de hoy. Vamos a música. Sí, pero antes, publicidad. Atención, futuros líderes. ¿Estás buscando una universidad que te ofrezca excelencia académica y un futuro brillante? ¿Cuál es? No busques más. La Universidad Bicentenaria de Aragua tiene las puertas abiertas para ti. Universidad Bicentenaria de Aragua. Sueña, haz que suceda. Y ya estamos de vuelta en Mente en Armonía en Bus Digital. Hoy con un tema súper interesante, lo que es el lenguaje, Como herramienta para el éxito. nada más y nada menos, el lenguaje, saber hablar bien. Y con nuestra invitada hoy especial, la licenciada Saraí, licenciada en fonolo... ¿Cómo? Fonoaudiología. ¿Viste? Nos tenés que enseñar el trabalengua. ¿Cómo es? Licenciada en Fonoaudiología. fonoaudiología. ¿Eh? Excelente, excelente. Fonoaudiología. Imagínense. Entonces, bueno, habíamos quedado en la parte anterior, ¿verdad? En estas alarmas y estas alertas que tienen que tener los padres de ser, como dije al principio, lo que son los observadores directos, ¿no? De ver a ese niño. Hay unos que son como que muy preocupados y exageradamente preocupados, y hay unos que son exageradamente no preocupados, Despreocupado. totalmente despreocupados. Ni ocupados tampoco. Entonces pienso que la vida es un equilibrio, ¿verdad? A veces, como usted dice, y yo estoy muy de acuerdo con eso, todos llevamos nuestro ritmo, todos somos hijos de Dios, ese es el principio, pero todos somos diferentes. Así es. Entonces vuelvo y le pregunto, porque es una de las preguntas que más nos llega ahorita. Es decir, ¿a qué edad? Es decir, ¿a qué edad tengo que estar? Porque, mira, mi hijo no habla. Es decir, yo veo al hijo de fulanita, veo al hijo de mi comadre, mi sobrino habla, pero mi hijo no habla. Bueno, fíjate, hay que estar presentes en muchas cosas. Una de las variantes, que es una realidad mundial, es que venimos de una pandemia. Ok. Y la pandemia nos afectó a todos. Correcto. Esos niños que hoy en día tienen 4 o 5 años, en esa etapa de adquisición prelingüística, ellos estuvieron aislados. Correcto. Entonces esos niños no estuvieron expuestos, no socializaron, no tuvieron esa parte. Y es lo que ahorita apenas están haciendo. Yo siempre digo en la consulta a las mamás, los hitos de desarrollo del lenguaje son iguales a los del pediatra. El pediatra tú llevas al niño al pediatra y el pediatra te dice que a tal edad debe medir y pesar tanto. Pero eso es algo referencial. Claro. ¿Ves? Lo mismo ocurre con el lenguaje. ¿Qué pasa? Hay situaciones en las que el niño ya está escolarizado, ya socializa, tiene contacto con otros niños y todavía no habla. Bueno, hay que ver, hay que evaluar varias cosas. Porque entonces ahí hay que evaluar la parte auditiva, hay que evaluar la pragmática, hay que evaluar la parte, digamos, de los órganos. Ok, Correcto. ¿Y cuál sería el primer paso? Es decir, ir a un otorrino pediátrico o, es decir, bueno, primero creo que manifestarle al pediatra que usted tiene esa preocupación, ¿verdad? Lo primero es observar en casa. Ajá, posteriormente, ya observamos. Ya observamos. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ir al especialista. ¿Cuál es el especialista? Ok. En este caso, el otorrino o en su defecto el foniatra.
Ok, ¿Por qué? excelente. Porque el foniatra ve todo lo que es la parte de la audición, pero también nos ve la parte de del aparato y ahí fonador. descartamos que sea algo ya biológico. Una vez descartado, creo que ya entonces corresponde a las ciencias sociales. Eso siempre y Por cuando estamos audiología. hablando, eso siempre y cuando estemos hablando de niños neurotípicos. Ok, ok. Cuando niños neurotípicos que no están dentro de ninguna de las áreas de la neurodiversidad, ese es el protocolo. Ajá. ¿Y el protocolo para los neurodivergentes? Es diferente total. Ujú. Allí es diferente porque, fíjate, eso depende del diagnóstico que tenga el niño, de la edad, del nivel de compromiso. O sea, ahí son muchas variables que hay que considerar. La parte neurodivergente no te puedo decir específicamente qué, porque eso es muy individual. Ok. Sí, cada uno va a su ritmo, ¿verdad? En la parte de los niños neurotípicos, por ejemplo, en Fundación del Niño yo trabajo grupal. ¿Por qué trabajo grupal? Porque yo trabajo la socialización y la resolución de problemas. Ellos mismos tienen que ser capaces de Claro. solucionar sus problemas. Entonces, es diferente el trato. Un niño neurotípico yo puedo trabajarlo, como te digo, pues en grupo, pero también tengo que enfocarme en lo individual. Ok. De repente Ahora, tengo que corregir algún fonema, bueno, le hago el ejercicio del fonema y hasta ahí. ahora, licenciada, ¿usted qué, cuando recibe a esos niños y a esa mamá con esa preocupación en su consulta? No, bueno, fíjate, profundizando un poco en lo que está comentando nuestra invitada, nuestra Licen, efectivamente, de acuerdo a la psicología del desarrollo, cada niño, o sea, cada etapa o cada periodo de las personas, tenemos características particulares que deberíamos tener como objetivos, digamos, completados, consolidados, ¿no? Así como tú hablabas de que los pediatras, yo también parto de ese principio, así como el pediatra tiene esta tabla debe pesar de tanto a tanto con tal edad, así sucede en los neurodivergentes y así sucede pues de acuerdo a la psicología del desarrollo. Fíjate algo interesante, hay madres, los tíos, los acompañantes o cuidadores de algunos niños cuando llegan a las consultas que te dicen, es que el tío fulano habló tarde, Sí. es que el abuelo no hablaba, ¿no? El tío Pablito habló como a los 10 años. Sí, Y el tío entonces, Pablito todavía no habla. ajá, o no, exacto, le ha costado. Entonces normalizan que el niño tenga la misma condición o que se parezca en condiciones al tío Pablito. Y resulta que no podemos normalizarlo, porque cada uno tiene la capacidad de avanzar y de trascender este tipo de trastornos, digamos. El trastorno del lenguaje y de la comunicación, desde el área psicológica, obviamente, es un trastorno de la primera infancia, también del neurodesarrollo, donde, como lo explicabas tú, Licen, es el tema pues de todos los órganos que corresponde al que un especialista como el otorrinolaringólogo pueda checar y que estén bien esos órganos, ¿verdad? Entonces, pues de allí parte este tipo de trastorno. Eso es lo principal, así como tú lo decías. Cada vez que una mamá, un papá se da cuenta en casa, después de la observación, es que mira, tiene 3 años y no habla, que es importante que los niños son comparables con los chamos de su edad. Tú no puedes comparar entonces al niño, porque eso también, tú lo decías hace rato, Fíjate que Antonio. quiero hacer un espacio así pequeño aquí. Porque me están llegando mensajes, ¿no? Y me dicen, ajá, pero si el programa es Mente en Armonía, y entonces, bueno, mire, usted no se imagina la paz y la tranquilidad que una mamá tiene en el momento de que le dicen que su hijo está bien. Y por eso es Mente en Armonía. Entonces, el lenguaje nos lleva y nos conlleva a esta tranquilidad. Pues tú como mamá, ¿alguna vez te preocupaste con uno de tus hijos, alguna situación? Bueno, claro, todos los días. Sigo preocupada. Sigo ocupándome. Ocupada. Sí, sigo ocupándome. Mira, pero por aquí, sí, vamos a leer estos mensajes. Por aquí también un saludo a Isabela Sofía, desde Los Amanes, nos escribe. Carolina,
El niño tiene 9 años, no habla fluido. ¿Qué hacer? Sus padres están en negación. Interesante tema. Pero no habla porque, fíjate una cosa, esa pregunta yo le te voy a responder complementando lo que tú estabas diciendo ahorita. Ok. Cuando una mamá siente esa paz, esa tranquilidad de que le digan, tu hijo está bien, tu hijo no tiene el no tiene trastorno, ningún trastorno, no exacto. tienen, ok. Pero también se crea una paz y una tranquilidad cuando esa mamá es bien orientada, ¿sí? Entonces, no trabajamos desarticulados. Siempre somos parte de un grupo de profesionales. Del equipo siempre interdisciplinario. Interdisciplinario, exacto, Entonces, correcto. ¿qué pasa? Hay cosas que yo puedo observar desde la fonoaudiología, que María Teresa puede observar desde la psicología, que el pediatra puede observar, o sea, cada uno desde su espacio. Desde el espacio. Y eso es lo que le va a dar tranquilidad a esa mamá de saber qué es lo que puede hacer. Ok. Muchas veces es orientación lo que las madres necesitan. Ok, y en este caso en específico que nos escribe esta chica, desde niño de 9 años no habla fluido, ¿qué hacer? Sus padres están en negación. Esto lo vamos a dejar En negación aquí. en negación de no aceptar, me imagino yo, pues. Me imagino Sí, de que es de no aceptar que el niño tiene un problema. Es que es complicado también. Yo creo que Mira, las mamás depende. yo le recomendaría, y eso como No, pero lo dejamos para la próxima. Ok. Ya, Sí. téngalo ahí. Nos vamos a música. Gracias. Estamos de vuelta. En Mente en Armonía, Bus Digital. ¿Cómo está María Teresa? Ya regresamos. Estamos de vuelta, claro que sí. Mira, Antonio, ¿tú crees que la edad es un límite para seguir aprendiendo y creciendo? El Instituto de Altos Estudios de la Economía Plateada tiene una propuesta única para ti, adulto mayor. Pues sabemos que tienes una vida de experiencia y conocimientos valiosos. Por eso, en nuestro instituto reconocemos tus saberes. Nos importa tu formación previa. Aquí encontrarás un espacio diseñado exclusivamente para ti. Ofrecemos cursos, talleres y diplomado con un enfoque totalmente inclusivo. Por eso, en el Instituto de Altos Estudios de la Economía Plateada, te brindamos las herramientas y el acompañamiento para que sigas desarrollándote personal y profesionalmente. Porque la misión es potenciar y esa experiencia que tú tienes. Claro que sí. En Instagram nos puedes encontrar como @uva_economía plateada. Y aquí continuando con este tema tan interesante, ¿cómo está, licenciada? Espero que ya tenga esa experiencia de estos 2 largos segmentos que tuvimos anterior. Sí. Ya no nos puede decir que es la primera vez que está en la radio. No, ya es la segunda. Ya. La tercera. No, porque estamos en la tercera fase. Mira, Licen, tú sabes que, bueno, dejamos una pregunta al aire, ¿verdad? Cierto. Ese niño de 9 años, claro, entendemos que se necesitan más detalles, pero ¿qué pudiese Yo ser? me imagino que es un familiar. Un familiar que está, ¿sabes? Ese familiar que, vaya, llévelo. Y la mamá dice Sí. no, la mamá Bueno, dice pero- no, la mamá dice no, la mamá dice no. Claro, si la madre está en negación, que a lo mejor considera que el niño está bien, bueno, a lo mejor está negada, como dice el familiar que seguramente es el que está escribiendo. De todas maneras, consideramos entonces que debe ser comparable con sus pares. Lo que pasa es que aquí es interesante este tema. Y yo creo que a usted como licenciada de fonoaudiología. Audiología. ¿Cómo es? Fonoaudiología. Fonoaudiología. La licenciada María Teresa Bancines, psicólogo, ¿verdad? Han vivido esos cambios, porque uno como padre, uno nunca siempre se va a negar a que el hijo de uno pueda tener alguna situación. Al principio, o sea, a lo mejor en nuestro silencio, a lo mejor en nuestra soledad sabemos que nuestro hijo tiene esa debilidad. ¿Ves? Bueno, yo particularmente, cuando me llegan esos casos, yo trato más bien de darle confianza a esa mamá, decirle que no está sola, darle herramientas,
Por supuesto yo no manejo o manejo muy por encima la parte emotiva, ¿sí? Ese tipo de situaciones que generan estrés, que generan angustia, que generan miedo, que generan toda una sub y baja de emociones, eso yo no lo manejo. Pero yo sí les puedo decir a la mamá, aquí están mis manos, yo te puedo ayudar, yo te puedo orientar, vamos entre las 2 o entre 3, entre 10, lo que sea, pero que no se sientan solas. Es dar el paso. Es dar el paso, porque muchas veces eso es lo que las paraliza, el miedo a lo desconocido. Pero bueno, nada, es parte de la vida. Sí. Parte de la vida es dar el paso. Entonces, bueno, yo no sé cómo avanzar, pero me busco a quien me guíe. Sí, entonces a veces escondemos, protegemos, y en esa protección o en esa sobreprotección es donde realmente a veces hacemos más daño. Claro. Así es. No tomamos esa decisión por el miedo, porque después, ¿qué voy a hacer? Tú sabes que después que se dice el diagnóstico, que se evalúa al niño, que tiene los estudios pertinentes, hay un diagnóstico. La madre queda devastada dependiendo de ese nivel emocional que pueda manejar esa madre, o qué tanta expectativa tenía con respecto a los resultados de los estudios. Entonces ahora es donde viene esa negación, ¿no? Donde más hay que prestarle el apoyo, donde hay más empáticos debemos ser con esa mamá, con ese papá. Antonio, yo quiero darle respuesta a la que quedó en el aire, porque después se me olvida y no es la idea. Sí, entiendo, pues está... Yo le recomiendo a esa mamá que lleve al niño de verdad a un foniatra o a un otorrino. Okay. ¿Para qué? Para hacer el despistaje auditivo. Porque quizás no sea nada relacionado con lenguaje, sino que si no escucho bien, obviamente no puedo hablar bien. Entonces, eso es principal, eso es primordial. El despistaje auditivo, puesto así como escuchamos, así hablamos. Y estar muy pendientes de cómo lo hacemos en casa también. ¿Por qué? Porque los niños aprenden según lo que nosotros les sirvamos de ejemplo. Si nosotros hablamos de una manera incorrecta, pues el niño también va a adoptar esa manera incorrecta. ¿Qué opinas tú, Lizeth, de cuando le hablamos a nuestros hijos con cierta edad, 9, 10 años? Ay, mi corazoncito, ¿cómo está mi bebé? No le hacemos daño. Al contrario, antes, ya cuando los niños ya entran en preescolar. ¿Se le hace daño o no se le hace daño? Sí, enormemente. A las cosas hay que llamarlas por su nombre completo. Nombre completo, nombre y apellido. Es decir, que ese ñuño es para el marido. ¿Ah? Claro, cuando ya tenemos conciencia. Sí se lo gana. ¿Ah? Está bien. A los hijos grandes no, ¿verdad? Bueno, tampoco. ya saben, ¿no? Es decir, no. A partir de 5 años ya el niño tiene que ir concientizando que va a hablar completo, que va a hablar de manera adecuada, correcta, como debe ser. Okay. Porque eso a la larga les va a traer otros tipos de dificultades. Fíjense ustedes, o sea, ya, ¿qué herramientas podemos darles aquí en este programa, en Mente en Armonía, a esas madres o a esos padres cuando hay algún ejercicio común, cuando están niños, cuando están en esa etapa? Bueno. ¿Qué se les recomienda? Ejercicio como tal no te puedo decir, porque eso va a variar. Dependiendo del fonema que esté trabajando y de la edad cronológica del niño. ¿Qué les recomiendo yo a todas las madres de niños de edad temprana? Que los dejen ser niños. Tan sencillo como dejarlos ser niños. Estamos muy ocupados en el día a día en muchas actividades adultas. Estamos trabajando, estamos en 20 cosas al día y nos olvidamos del niño. Entonces el niño necesita, es urgente que tenga la socialización, que los dejen ser niños, que le permitan equivocarse y que les corrijan, no desde el error. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo sencillo. Cuando el niño me hace omisión o sustitución de algún fonema. Leche, no me dice leche, sino que me dice eche. Bueno, yo no le voy a decir al niño, así no se dice, no. Al contrario, yo se lo voy a reforzar de manera adecuada y correcta. Toma la leche. ¿Sí? Desde las cosas que tenemos en casa, de las cosas comunes, espontáneas. Está lloviendo mucho, por ejemplo. Entonces, el agua. ¿Para qué no usamos el agua? Para todo.
Y es una manera de desarrollar ese lenguaje en el niño. El agua nos sirve para bañarnos, el agua está caliente, el agua está fría, el agua cae del cielo, el agua regamos las matas, o sea, y tenemos el agua. Y siguiendo en ese tema, licenciada, ¿ha llegado algún niño a su consulta? Usted que trabaja en el área de infanto-juvenil, que la mamá en ningún momento fue por terapia de lenguaje a su centro, sino que fue por otra situación, que lo enviaron sobre todo del colegio, por conducta. Pero ¿usted nota alguna situación en el lenguaje? Usted según la evaluación, usted la remite a un... Claro, totalmente. El psicólogo puede... Y la pregunta es esta, ¿ha tenido contraposición en ese punto? Bueno, no realmente. Cuando el papá y la mamá toman la decisión de asistir a la consulta, ya tenemos nosotros los especialistas junto con el niño un trecho ganado, porque se supone que ya la mamá está más acorde o está orientándose a asistir a la terapia. Fíjate algo, Licen, es bien interesante que como lo estás manejando, o sea, como lo manejas, aparte de todos los ejercicios que se le dan a los niños, las mamás, los padres, los acompañantes o cuidadores de estos niños, también se les puede dar herramientas para que se lleven a la casa. Y muchas tienen esa oposición precisamente a que no quieren realizar estos ejercicios. ¿Qué tan frecuente se ve en tu consulta cuando una mamá no está de acuerdo y no te ayuda? Sabes que uno dice, es que yo lo tengo 1 hora, pero mamá no ayuda. Ellas creen que yo soy el hada madrina. Y no, bueno, si no puede la mamá, puede la abuela, puede la tía, puede cualquier otro miembro de la familia. Incluso los hermanos mayores también pueden aportar. Okay. Pero ustedes sí, ya cuando está en terapia, la familia es quien refuerza todo estos ejercicios, ¿verdad? Claro, es que en la terapia luego yo les doy el paso a las mamás o al cuidador, al que esté con el niño, y yo les indico cómo lo van a hacer. Okay. Les digo que me manden videos, hacemos una interacción. Excelente. Para yo poder evaluar bien. Bueno, excelente. Y este tema es el lenguaje como herramienta para el éxito. Hemos hablado hasta este momento de la parte infantil. Vamos a música y venimos con los adultos. Y hoy, otro día más en Mente en Armonía, Bus Digital. Aquí estamos con el lenguaje es una herramienta para el éxito. Ya en este último segmento, para concluir, licenciada María Teresa, ¿qué nos tienes? Bueno, quedamos en el área de los adultos. A los adultos, ¿verdad, licenciada? Es decir, yo tenía curiosidad al principio, pero como sé que la licenciada es en el área también infantil, y pienso que el principio y el origen es fundamental para ganar siempre el tiempo con el niño, ¿no? O sea, desde el principio, si vemos alguna anormalidad y se confirma el trastorno, se confirma una situación que el niño tenga, es importante ganar todo ese tiempo. Ahora, un niño que pasó y logró pasar, bueno, todo aquello, pero nunca fue tratado. ¿Tiene esperanza? ¿Tiene esperanza? Claro, siempre hay esperanza, siempre. Lo importante es dar el primer paso. Ok. Eso es lo importante. No importa la edad. No. Y para los ancianitos, para los, bueno, adultos ancianitos, mayores. Ya eso no existe, señores. Yo he visto gente de 89, 90 años con una vitalidad más fuerte que cualquiera. Con una energía increíble, sí. Adulto mayor. Yo no he visto yo te digo sinceramente, yo no he visto hoy en día viejo de antes. ¿Cómo no he visto viejo de antes, puede ser. Usted ve antes los viejitos. No, hoy en día, ¿cómo está? En el supermercado te llevan por delante. Tienen una energía más que uno. Bueno, ¿No le ha pasado, licenciada? ¿No le ha pasado, licenciada? Claro, ciertamente. Dios bendiga a las personas de tercera edad. Dios me las bendiga y me las cuide siempre. Me las llene de salud, de vitalidad. Y que sigamos así. Así es. Amén. Pero fíjate, Antonio. Sí, tercera edad. Antonio, sí, yo lo asumo. No, está bien. Ojalá Dios permita que yo llegue
a ser un adulto mayor activa. Vamos por buen camino, Con licenciada. salud, dicen, ¿verdad? Con mucha salud, sí. Mira, Antonio, pero no, hay una situación de verdad fuera de todo ese ámbito, que ocurre también de manera irrespetuosa. Por ejemplo, cuando tenemos accidente automovilístico y tenemos algún compromiso neurológico, sí, craneoencefálico, digamos. También se ve afecta el lenguaje allí. Entonces, ahí es importante también la intervención. Sí, pero casi que con más rigurosidad que con el niño. ¿Por qué? Porque el adulto mayor o el adulto joven, porque es que estamos expuestos a cualquier tipo de accidente, a cualquier tipo de evento que nos pueda suceder a lo largo de la vida. Pero cuando hablamos de los niños son más son más activos, pero el adulto adulto al principio habló de un tema, de un término que es la neuroplasticidad. Ajá. Y eso es ahorita lo llamo aquí, ¿verdad? Ese término, porque es lo que necesitamos hacer cuando somos adultos, ¿verdad? La repetición y cambiar la estructura, porque el cerebro puede cambiar, y eso es esa flexibilidad que tiene nuestro cerebro que las neurociencias han descubierto. En el caso del adulto, aprovechamos y hacemos esa estimulación a través de técnicas. No, gimnasia cerebral. Okay. A través de la gimnasia cerebral. Entonces activamos esa, no al mismo modo que los niños, pero sí activamos toda esa parte cognitiva que está dormida o que fue afectada. Okay. Muy bien. Bueno, Licen, gracias por acompañarnos. El tiempo pasa muy rápido. Sí, y de verdad que sí. ¿Por qué redes sociales, número de teléfono te podemos conseguir? Bueno, por Instagram, @saferpisofono. Por TikTok, saferpisofono. Y por WhatsApp, 0424-328-3123. Muy bien, y esa es la licenciada Saraí. Un placer, licenciada. Gracias, y de verdad vamos le digo a producción aquí, los comprometo para otro programa en cualquier momento. No, el de tiempo verdad se que hizo sí. Cortico. Sí, súper. Y este es un tema tan interesante Quedaron que de muchas verdad, cosas en el aire. Quedaron muchas cosas. Pero bueno, nos comprometemos a hacer otro. Sí. Bueno. No, y lenguaje. también hay mucha tela que cortar, como diría mi abuela, Dios me la tenga en la gloria. Imagínense ustedes lo que es el área del lenguaje en la parte empresarial. ¿Ah? Sí, señor. Quería preguntarte eso. ¿Tú qué opinas? ¿Te has encontrado en tu experiencia empresarial, organizacional, con, digamos, colaboradores con algún detalle en el lenguaje? Porque obviamente la comunicación es una cosa, el lenguaje es otra. Como decía la licenciada hace un rato, uno se encuentra muchos neurotípicos, adultos neurotípicos, pero con situaciones complejas. Y a veces no es una situación de que si tiene o no tiene algún trastorno, pero sí no hay una comunicación efectiva. Entonces, uno como especialista en el área organizacional lo que busca es eso, es decir, que sea fluido, ¿verdad? Es decir, porque a veces tú llegas a una organización y te encuentras que hay una situación compleja, un problemón, y es falta de comunicación. Es decir, no hay esa efectividad en el momento de transmitir, o callas. Y en el momento que callas, evitas el puente. Entonces ahí se sella la comunicación, y es donde comienza la individualización del chisme. Es decir, usted de aquí para allá habla algo, de aquí para acá habla. Entonces cuando tú llegas y se encuentran, tú dices, wow, este era el problema. Y realmente no había un problema tan de fondo que no pudiese ser solucionado. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Fíjate que... Y en los matrimonios, el lenguaje, licenciada. Dígame usted que ha visto. No, eso lo vamos a dejar para después porque eso es comunicación. Fíjate, cuando la presiono, usted ve que cuando la presiono, ahí en el momento, ya, no, para después. Quiero hablar de un
un trastorno del lenguaje que es el de la tartamudez. Ajá. Es bien complejo y es recurrente verlo en los niños. Es recurrente ver Sobre cómo todo- y llegan adultos hablando de esa manera, ¿no? Sobre todo ahorita ha aumentado mucho el caso de adolescentes con Con el trastorno esa del lenguaje patología. y la Les recomiendo en la película El discurso del rey. Sí, interesante. Bellísimo. Muy interesante. Bueno, pero como el tiempo es oro, el tiempo se agota. Nos encantó tenerte aquí, licenciada. Muchísimas gracias por tus conocimientos. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos pues, hacer una segunda parte para responder varios de los comentarios que hicieron, porque precisamente el trastorno del lenguaje y de la tartamudez es uno de los que más acá en los mensajes comentaron. Pero bueno, ya lo Excelente. saben, tienen las redes sociales de la licenciada. De todas maneras, igual pueden escribirnos por @mente en positivo, mente en armonía 1.0. @mente en armonía 1.0, @psicoyiwis @.psicomt. y @Radio Bus Digital. De verdad que un verdadero placer. Los quiero mucho. Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Y esto Gracias. fue gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua. Lo sueñas, haz que suceda.